Hoy cumple 54, pero ya no vives aquí, dijo mi hijo, empujando mi maleta frente a todos. Nadie me miró. Yo asentí, porque ya había previsto este momento. Me llamo Esteban Montalvo. Tenía 38 años y 7 meses cuando entendí que perder una casa no siempre significa quedarse sin techo, a veces significa dejar de pertenecer, sin embargo, en ese momento ya no era el mismo hombre que ellos creían conocer. Había algo dentro de mí que llevaba tiempo cambiando, en silencio, sin anuncios, sin confrontaciones. Mi cumpleaños número 54 debía ser una reunión tranquila. Mi esposa insistió en organizarla. Dijo que hacía tiempo no celebrábamos como familia. Mis 2 hijos adultos también estaban presentes. Todo parecía normal, en apariencia, había comida sobre la mesa. Platos bien servidos. Algunas risas, pero no eran naturales. Eran cortas, medidas, como si todos cuidaran lo que decían. Y entre esas pequeñas conversaciones había silencios demasiado largos. Miradas que se evitaban. En ese momento entendí algo que no encajaba, pero decidí no interrumpirlo. Fue mi hijo mayor quien habló primero. No levantó la voz, pero tampoco dudó. Papá, tenemos que hablar de la casa. No pregunté. No reaccioné. Solo asentí levemente, y escuché. Me explicaron que ya era momento de que yo me fuera. Que la propiedad, aunque estaba a mi nombre, debía pasar a manos de la familia. Que yo, ya no estaba aportando lo suficiente. No económicamente, sino emocionalmente. Esa fue la palabra que usaron, emocionalmente. No dije nada, pero ya había tomado una decisión, escuchar hasta el final. Mi esposa apenas habló. Permanecía sentada, con las manos juntas, evitando mi mirada. Será lo mejor para todos, añadió finalmente, en voz baja. No hubo discusión. No hubo preguntas. Solo esa frase, que cayó con más peso que cualquier grito, y ahí fue cuando lo entendí con claridad. No era una conversación, era una decisión tomada, mucho antes de ese día, pero lo que vino después fue aún más revelador. Mi maleta ya estaba preparada, no en ese instante, no improvisada. Estaba lista. Cerrada. Esperando en la habitación. Eso fue lo que más dolió, no las palabras. No la decisión, sino el tiempo que habían invertido en organizar mi salida. Sin decirme nada, sentí algo extraño. No fue rabia inmediata. Fue una especie de calma fría, como si todo encajara de golpe, y ahí fue cuando decidí observar en silencio. No discutí. No levanté la voz. No intenté defenderme. Solo miré cada detalle. Cada gesto contenido. Cada palabra cuidadosamente elegida, porque algo dentro de mí ya sabía que esto no era impulsivo, era un plan, y si ellos habían planeado esto, yo también había preparado lo mío. Salí de la casa con calma. Tomé mi maleta. Caminé hacia la puerta sin prisa. Nadie intentó detenerme. Nadie dijo nada más. Antes de cerrar, hice una breve pausa, pero no miré atrás. No hacía falta. Mientras caminaba por la calle, el aire de la noche se sentía distinto. Más frío, pero más claro. Recordé los últimos meses, pequeños cambios. Conversaciones que se cortaban cuando yo entraba. Documentos que desaparecían de su lugar habitual. Firmas que me pedían por rutina, sin dar demasiadas explicaciones. Sonreí levemente, no por orgullo, no por rabia, sino porque ya no estaba reaccionando, estaba esperando. Lo que descubrí esa noche no fue solo una traición, fue una confirmación. Si alguna vez te has sentido desplazado en tu propio hogar, sabes de lo que hablo. A veces, las señales están ahí, mucho antes de que todo ocurra. Pero no todos las quieren ver. Aquella noche no fue el final, ni siquiera fue una caída, fue el momento exacto en que dejé de ser el hombre que aceptaba en silencio, y empecé a convertirme en alguien que observa, entiende, y actúa cuando corresponde. Y lo más importante, ellos no sabían que ya habían cruzado una línea que no tenía regreso. No pasaron muchos días antes de que empezaran a llamarme. Al principio, dejé que el teléfono sonara. Una vez. 2 veces. Varias. Observaba el nombre en la pantalla, y simplemente lo dejaba pasar. No por indiferencia, sino porque ya no tenía prisa por responder. La primera en insistir fue mi hija.
Papá, creo que esto se salió de control, su voz sonaba distinta. Menos firme. Como si recién empezara a entender algo que antes no veía, no respondí de inmediato, porque en ese momento entendí algo importante, no estaban llamando para escucharme, sino para corregir lo que ya sentían que se les estaba escapando. Después vino mi esposa. Podemos hablar con calma, hay cosas que no entendiste. Esa frase me hizo detenerme un segundo. No por duda, sino por claridad, yo sí había entendido perfectamente, y ahí fue cuando decidí mantener el silencio un poco más. Durante años manejé los asuntos legales de la familia. No era abogado, pero siempre fui meticuloso. Ordenado. Precavido. Me encargaba de revisar documentos, de asegurarme de que todo estuviera en regla, de anticipar problemas antes de que aparecieran, y eso incluía la propiedad de la casa, pero lo que ellos no sabían era que meses antes ya había notado algo extraño, movimientos sutiles. Consultas que no pasaban por mí. Intentos indirectos de obtener información legal sobre la propiedad. Nada evidente, pero suficiente para incomodar, y ahí fue cuando decidí observar en silencio, no confronté. No hice preguntas incómodas. No quise alertarlos, solo empecé a recopilar correos electrónicos que parecían inofensivos, pero que, leídos con atención, mostraban otra intención. Mensajes entre ellos donde hablaban de cómo plantearlo conmigo. Incluso grabaciones de conversaciones en las que discutían formas de convencerme de salir sin conflicto. No era impulsivo, era estructurado, y lo que descubrí después fue aún más inquietante. Había menciones claras sobre cómo justificar legalmente una ocupación sin mi consentimiento. Como si ya hubieran considerado todos los escenarios, menos uno, que yo estuviera preparado. No era solo una traición emocional, era un intento calculado. En ese momento entendí que no podía tratarlo como un simple problema familiar, porque ya había cruzado otro nivel, y ahí fue cuando recurrí a alguien que ellos jamás habrían considerado, un antiguo vecino. Don Ricardo, un abogado retirado. Discreto. Observador. De esos hombres que hablan poco, pero entienden todo. Siempre hubo respeto entre nosotros. Y cuando le mostré lo que tenía, no se sorprendió. Solo asintió lentamente. No reacciones todavía, me dijo. Deja que crean que ganaron. Esa frase se quedó conmigo, porque tenía razón. No dije nada, pero ya había tomado una decisión. Mientras ellos celebraban su victoria silenciosa, yo empecé a construir algo más sólido. Algo que no dependía de emociones, ni de discusiones, una estrategia. Revisamos cada documento, cada mensaje, cada posible movimiento que podían hacer. Todo encajaba en un patrón claro. No buscaba venganza, buscaba equilibrio, pero lo que vino después cambió el escenario por completo. Entre los documentos encontramos algo que no esperábamos, o tal vez sí, pero no tan directo, un intento fallido de modificar la titularidad de la casa, usando una firma digital, mi firma. O al menos, una versión que intentaba parecerse. No era perfecta. Había pequeñas diferencias. Detalles que para otros pasarían desapercibidos, pero no para alguien que ha firmado cientos de veces los mismos documentos, y ahí fue cuando todo cambió. No era solo presión, no era solo manipulación, era fraude. Sentí una pausa interna. No de duda, sino de certeza. En ese momento entendí que esto ya no era personal, era legal, y cuando algo entra en ese terreno, las emociones dejan de tener peso. Las llamadas continuaron, más frecuentes, más insistentes. Mi hija volvió a escribir. Mi esposa intentó suavizar el tono. Incluso mi hijo dejó un mensaje más directo, menos seguro que antes, pero yo no respondía, no porque no tuviera que decir, sino porque ya no era el momento de hablar. La tormenta que ellos habían iniciado apenas estaba comenzando a formarse, y esta vez, yo sabía exactamente cuándo iba a caer. No regresé a la casa de inmediato, esperé, porque con el tiempo aprendí algo que pocos entienden: el momento correcto no aparece. Se construye. Se calcula. Y sobre todo, se respeta. Durante esas 3 semanas, el silencio se volvió parte de mi rutina. No como vacío, sino como preparación. Mientras otros imaginaban que todo había terminado, yo entendía que en realidad apenas estaba empezando, y ahí fue cuando decidí observar en silencio una vez más, pero desde otro nivel. 3 semanas después,
Llegó la notificación, no era un mensaje informal. No era una advertencia familiar, era una acción legal formal. Cuando la recibieron, no estuve presente. No hizo falta. Yo ya sabía cuál sería el efecto. El verdadero impacto no está en el momento, sino en cuando la realidad ya no puede ser ignorada, y lo que vino después fue aún más inevitable. Nos encontramos en una sala legal, fría, neutral, sin historia emocional. Solo paredes, documentos y decisiones. Mi esposa evitaba mirarme. No por rabia, sino por incomodidad. Mis hijos estaban tensos, como si aún esperaran que esto se resolviera con palabras, pero yo ya no estaba en ese punto, yo estaba en otro lugar mental, uno donde las emociones ya no interrumpen los hechos. No entiendo por qué hiciste esto, dijo mi hijo, intentando mantener la calma. Solo queríamos organizar mejor las cosas. Lo miré unos segundos, sin prisa, porque en ese momento entendí algo importante. Ellos aún no veían la dimensión real de lo que habían iniciado. Saqué una carpeta. La coloqué sobre la mesa con cuidado, y la abrí. No, respondí con voz baja. Querían quedarse con algo que no les pertenecía. El silencio cayó de inmediato. No fue un silencio incómodo, fue un silencio definitivo. Empecé a mostrar las pruebas, correos electrónicos, mensajes, registros de conversaciones. Cada pieza encajando con la siguiente, como si el tiempo mismo hubiera estado esperando este momento para revelarse, y ahí fue cuando decidí mantener el control del silencio otra vez, porque no hacía falta explicar más. Cada documento hablaba por sí solo. Mi hija bajó la mirada. Empezó a llorar en silencio, sin fuerza para defender lo indefendible. Mi esposa intentó intervenir. No era así, se malinterpretó todo. Pero antes de que pudiera continuar, don Ricardo habló, su voz fue calmada. Precisa, las evidencias son claras. Y la ley no interpreta intenciones, interpreta hechos. Esa frase cambió el ambiente por completo. No hubo discusión después de eso, solo realidad. Yo no levanté la voz. No lo necesité, porque en ese momento, ya no era el hombre que había sido expulsado, era el hombre que había regresado con la verdad en la mano. El resultado fue inevitable, recuperé el control total de la propiedad. Se establecieron límites legales claros, firmes, definitivos, y lo más importante, se rompió la ilusión de que podían tomar decisiones sin consecuencias. Pero lo curioso es que no sentí victoria inmediata, sentí algo más profundo, claridad, porque a veces, ganar no se siente como un triunfo, sino como el cierre de algo que nunca debió romperse. Antes de salir, mi hijo me detuvo, su voz ya no era la misma del principio. Papá, no sabíamos que llegarías tan lejos. Lo miré con calma, sin enojo, sin prisa. No llegué lejos, respondí. Solo llegué hasta donde ustedes me empujaron, y ahí fue cuando entendí algo final. No todo regreso es reconciliación, a veces es solo un límite que se vuelve visible. Salí de la sala sin mirar atrás, no por orgullo, sino porque ya no había nada que buscar en ese pasado. Salí en silencio, pero esta vez, con la conciencia completa de quién era y que ya no permitiría nunca más. Y si alguna vez has sido subestimado o desplazado en silencio, recuerda esto: a veces la justicia no llega rápido, pero cuando llega con preparación, lo cambia todo. Si esta historia te hizo reflexionar, déjame tu experiencia en los comentarios. No estás solo en esto, y si quieres más historias donde la verdad y la paciencia terminan imponiéndose, suscríbete y acompáñame, porque hay batallas que no se ganan con fuerza, se ganan cuando por fin decides no volver a perderte a ti mismo.